Adelante. Bueno, la realidad del multigrado es muy diversa en todo el país. Tal vez en el norte no es tan preponderante como en el sur, pero está y hay que atenderla, ¿verdad? Esta es la presencia a nivel nacional, la estadística de línea 2018. De esas más de 97,000 primarias públicas, 77,000 primarias regulares, porque las otras son las de educación indígena, que no es tanto el caso de Nuevo León, y la de los cursos comunitarios de CONAFE. De esas 77,000, estamos hablando de que 25,000, un 33% es multigrado a nivel nacional. Pasamos, es algo semejante a Nuevo León, un poquito menor. A la siguiente. Este es Nuevo León. En Nuevo León hay 2,084 maestros, en los que yo me marco como grupos multigrado, porque ese es el énfasis de mi trabajo. Y de esas primarias públicas, tenemos 647 que están trabajando como grupo multigrado, es también 23%, es casi la cuarta parte. Como les digo, sé que hay mayor presencia en el sur, sin embargo en Nuevo León no hay y hay que atenderse. A veces no coincidimos también un poquito con los referentes teóricos o legales, porque también la Ley General de Educación se habla de zonas altamente marginadas. En nuestro caso hay escuelas muy cercanas, no están marginadas y sin embargo son multigrado. Ahí ya desde ahí vemos la complejidad del asunto, ¿verdad? También se les denomina, como ustedes saben, de organización incompleta o completa en el caso de los que tienen los 6 grados, pero bueno, es otro tema que ya nos habla de la complejidad de este estudio. Como les digo, bueno, pues en mi caso el estudio es en relación en el estado de Nuevo León. Bueno, la que sigue. Bueno, ahora sí, hablando del INE, en este caso no voy a retomar tanto la Ley General de Educación con su nueva formulación, que es lo que estoy revisando actualmente. Yo no tengo tanto avance todavía como el maestro Alberto. En este caso viene definido por el INE como un servicio educativo en comunidades dispersas geográficamente, que es lo que les decía. En nuestro caso no todas están exactamente dispersas, aunque sí lo hay porque tenemos el factor cierre. Y este fenómeno también se reproduce a nivel nacional. Hemos tenido la oportunidad de estar en Italia y ver también cómo la educación multigrado está en la sierra, está en las montañas, está en las islas, ¿verdad? Y es muy diferente el enfoque, el manejo con respecto a lo que estamos haciendo nacional. Ha sido muy enriquecedor esa visita. Aquí, se caracteriza el INE en ese sentido, de altamente dispersas geográficamente, que es mayormente así, y dice donde 1, 2 y hasta 3 docentes están a cargo de 2 o más grados escolares. En este caso, las de 4 docentes ya nos quedarían con esta definición. Nos habla de la complejidad, sin embargo, una de 4 docentes también va a tener grupos multigrado, ¿verdad? Mientras no tenga 6. Entonces, bueno, en México, como ustedes saben, a cada grado escolar de primaria le corresponde un programa educativo. Entonces ahí viene, donde comprendiendo la educación, la enseñanza, aprendizaje como un proceso comunicativo áulico, me interesa el grupo, y cómo las dificultades que afronta el maestro multigrado entre esa diversidad, porque estamos en un mismo acto comunicativo. Entonces, vemos qué realidad se hace, qué implica atender 2, 3 o hasta 6 programas educativos, grados escolares en un mismo espacio de interacciones, ¿verdad? Eso es lo interesante, en un grupo altamente heterogéneo. La que sigue, por favor. Y bueno, hay muchos estudios sobre la educación multigrado, predomina el enfoque cualitativo, y lo entendemos, ¿verdad? Dadas las particularidades, los contextos y la necesidad, y coinciden a lo largo de años, como decían ahorita en la conferencia inaugural, ¿verdad? Tenemos problemas que han persistido, pero es interesante ver la evolución y el enfoque que le damos a las situaciones. Identifican reiteradamente, si se fijan, aquí estamos hablando de estudios de 2006 y 2017, pues siendo semejantes, ¿no? Las situaciones que se enfrentan coinciden en carencia de un modelo pedagógico, aunque en 2005 hubo un modelo pedagógico nacional para multigrado, carácter nacional, pero actualmente tal vez carencia de un modelo pedagógico particular, necesidad de adaptación del programa de primaria regular. La realidad visitando las escuelas es que está el sujeto, el maestro, con los 6 programas y dice, ¿qué hago? Aunque sabemos que hay esfuerzos de múltiples estados por dar ese aporte, ¿verdad? Para responder ese qué hacer ante la diversidad del trabajo. La inexistencia de materiales actualizados, esto es lo que han encontrado los diversos estudios, para el trabajo autónomo de los alumnos, dada la heterogeneidad
integrados, ¿verdad? De edades y de desarrollo infantil. La falta de capacitación específica para atender necesidades educativas especiales. Sabemos que son escuelas que mayoritariamente no cuentan con un maestro de educación especial, entonces ese es un reto que se añade a la heterogeneidad. Aparte las tareas de gestión, esto es a nivel organización, gestión, ¿verdad? No es lo que me interesa, pero sí es el factor contexto que repercute en las representaciones sociales. Las tareas de gestión, porque tienen que ser actividades de organización, directivas. Y las dificultades de infraestructura y conectividad, que bueno, sabemos que México es diverso, pero están las situaciones. Y falta de formación docente en una pedagogía multigrado. Este es un tema que a veces me queda interesante, porque sí lo hay, ya que sabemos que en la educación hay educación privada que es multigrado, como la de Montessori, y en este caso es al revés, es un plus. Internacionalmente también a veces la heterogeneidad es un plus. Ahorita nosotros somos un grupo multigrado, si lo vemos desde esa perspectiva, porque no tenemos el mismo grado de formación, de conocimientos, etc. Entonces, este es un evento enriquecedor, este es un evento nacional enriquecedor, es un evento de diversos grados. La heterogeneidad, ese es darle la vuelta a la moneda, la heterogeneidad como riqueza, ¿verdad? Entonces, es un tema que me ha apasionado mucho, la verdad, y bueno, la oportunidad de estar aquí. Adelante, por favor. Ahora, vino el otro reto complejo para este estudio. Elegir la teoría de las representaciones sociales tampoco ha sido nada fácil. Yo todavía no paso a la parte empírica, porque estoy en la construcción de los instrumentos. Sin embargo, estamos con una teoría formulada a partir de una tesis doctoral que duró 10 años por Sergio Moscovici, y luego se retoma con Abric. Es un enfoque estructuralista, porque esas representaciones sociales que tienen sujetos sobre un objeto se consideran en cuanto a su estructura. Ese es el enfoque para fines de este estudio. Entonces, ha sido un gran reto porque he seguido un poco por ahí la evolución en cuanto a metodologías y también en cuanto a desarrollos teóricos, por tanto, desarrollos teóricos y metodologías que ha tenido. Entonces, elegir, ver las perspectivas y ver lo que sea pertinente para el estudio ha sido un gran reto. Sin embargo, pues bueno, ahorita tenemos el tiempo, la oportunidad de hacerlo. Entonces, considerar las representaciones sociales, esto está pues simplificado, ¿verdad? Pero de manera sencilla, pues podemos considerarlas como un sistema cognitivo estructurado por informaciones y actitudes en un campo representacional. Las investigaciones han arrojado que se encuentra un núcleo en esa representación social que el sujeto hace acerca de algo, y luego hablamos de ese algo o de ese objeto, porque no cualquier proceso puede ser un objeto social, ni cualquier, aunque está conformada por actitudes, percepciones, informaciones, no cualquier actitud forma parte de una representación. Entonces, la técnica metodológica tiene que arrojarnos que forma parte de la estructura de ese grupo social. También aquí estoy concibiendo al docente multigrado como un grupo social diferenciado del docente que trabaja con un grado. Cuando cuando problematicé, dije, ¿cómo encontrarlo? Dije, bueno, debo de diferenciar del que sí atiende solo un grado para poder encontrar eso distintivo y atender esa necesidad. Configurar principios, mi doctorado es en la línea de tecnología educativa, y pretendo pues formular una propuesta a distancia para este tipo de docencia. Entonces, esta representación social, pues bueno, ese carácter social se refiere a que es compartida en cierta medida por un grupo de personas, aunque no habla de un consenso total, si hay un criterio de cuantitatividad, porque también son diversas, no son absolutamente homogéneas. Son susceptibles de expresarse lingüísticamente y permiten orientar al grupo sobre su forma de actuación. Ahí va la importancia de considerar este referente teórico para la docencia. Y bueno, hay diversos estudios. De hecho, esta teoría pues se ha aplicado a distintos campos, ¿verdad? Educación ambiental, etcétera. En su elaboración primigenia pues fue con respecto al psicoanálisis, que era cómo la sociedad francesa hacía de conocimiento común esa técnica científica. Pero los diversos estudios han demostrado que surgen las representaciones sociales con respecto a otros objetos, no tiene que ser una técnica científica. Ha sido muy interesante el entrar en este asunto, y bueno, vamos a pasar muy rápido a la que sigue, por favor. Bueno, pero las preguntas, ¿cuáles eran esas representaciones sociales de las necesidades de formación pedagógica de estos maestros?
¿Cuáles se han construido para su trabajo? Pues estoy centrándome mucho en cuanto a las dificultades. ¿Cuál es la relación entre esas necesidades formativas y el tipo de grupo o grados que se atienden? Y luego ya, al final, ¿qué características y condiciones debe de reunir a partir de eso para formular una propuesta formativa para este tipo de docencia? Adelante, por favor. Bueno, el objetivo principal pues, es contribuir con evidencias a identificar esas representaciones sociales para obtener elementos de formulación de la propuesta a distancia, e identificar las representaciones sociales, luego analizar, basado mucho en las diferencias, analizar las diferencias entre necesidades formativas de los dos tipos de docencia, comprender cómo se relaciona con el tipo de grados que se tienen y, por último, fundamentar la propuesta formativa. Adelante, por favor. Bueno, retomando un poquito lo de formación docente, más que la asistencia a cursos, es cambiar. Hay que tomar considerar todo esto para evitar, como les digo, está apenas en la etapa de la construcción del instrumento, revisando los instrumentos que se han aplicado en otras investigaciones. Cambiar a partir de distintos métodos personales y colectivos de autoformación y, bueno, los componentes de cultura, contexto. En el caso de elegir qué enfoque de las necesidades formativas, pues bueno, las normativas o prescriptivas son en cuanto a las expectativas de la administración, nos interesan en este caso las que parten del propio sujeto. Y bueno, se han encontrado distintas categorías, ¿verdad? En este caso sí vamos a considerar las dos, para el ejercicio de la docencia y las surgidas de la adaptación de requerimientos de la institución y contexto. Las representaciones sociales se tienen que considerar como históricas y en un contexto determinado. Entonces, la elaboración del instrumento va en ese sentido. Adelante, por favor. Bueno, considerar el papel de la tecnología para esta propuesta a distancia, vaya las bondades de ubicuidad, accesibilidad, y bueno, el involucramiento conceptual e intelectual. Esto es muy interesante porque ha habido muchas propuestas formativas a distancia, sin embargo vemos en la realidad la manera de aterrizarlas a veces es hacer por hacer, y queremos que esta propuesta, el maestro de verdad sea impactado y sea activo, permita, siempre hablamos de pensamiento crítico y de colaboración, pero definitivamente primaria nos falta mucho por avanzar. Yo le decía a mi hermano, bueno, el conocimiento científico, la divulgación. Yo soy inspectora aparte de escuelas primarias, cómo acercar ese conocimiento científico, esas perceptivas, ampliar esa visión en el maestro de primaria. Vemos la brecha entre niveles y me preocupa. Quisiera que tuviera maestros allá de las zonas escolares. Entonces, en ese sentido estoy pensando en el qué hacer y creo que eso debe impactar en una propuesta formativa para contribuir a ese proceso de profesionalización y de identidad del maestro multigrado y valorar ese aprendizaje y esa enseñanza lectora en general. Adelante, por favor. Bueno, las hipótesis son igual, centradas en la diferencia de grupos, pero bueno, se trata de confirmar, primero, ver si en realidad son diferentes las representaciones sociales entre los distintos tipos de docencia, y bueno, pensamos que, de hecho también en el supuesto de que se ubiquen tal vez más en el área de contenidos, pero bueno, vamos a comprobar. Estamos hablando de un diseño mixto, por la complejidad del estudio y por lo que queremos realizar. En realidad sí se pensó más en un diseño mixto que implica, pues claro, bastante trabajo, pero ahorita estamos en la fase cualitativa, el instrumento para la fase cualitativa. Sí, bueno, eso ya sí, adelante. Es cualitativo en su primera fase y luego cuantitativo. En la primera, aplicar un instrumento para identificar las asociaciones, para identificar las representaciones sociales, y en la segunda, y ahora sí, avanzar con la elaboración de un cuestionario. Ahora, lo del instrumento, la teoría propone múltiples técnicas, y bueno, elegir en ese sentido las que permitan reconocer el núcleo de las representaciones sociales que tiene el sujeto en cuanto a sus necesidades de formación docente, en el sentido de dificultades para el trabajo en el aula. Ya. Bueno, empezar con las preguntas. ¿Cuáles eran las preguntas? Sí, sí, bueno, sí, sobre todo eso para ya terminar al menos. Bueno, cuando enviamos el documento todavía no teníamos exactamente los participantes, las cantidades en este caso. Como les digo, estoy apenas en esa parte, pero ya tenemos
30 docentes, 15 que trabajan con grupo multigrado y otros 15 que no, para aplicar el instrumento. En una primera parte se habla de términos inductores que lo permitan reflexionar sobre las dificultades para la docencia, a partir de las variables de trabajo para el aula, y ya después es entrevista para determinar elementos de contexto. Y también, bueno, entrevistas a expertos en formación docente. Ahora sí, para la fase cuantitativa también ya tenemos los 453 docentes que serán a los que se les aplicará el instrumento. Sí, sí. Bien. Muchas gracias. Damos paso al comentario. Vamos rapidito porque sí. Va a llegar el otro grupo. Sí. Tu marco contextual es muy bueno. Cuando leí la parte de lo multigrado, en realidad aprendí, porque lo presentas de lo global a lo particular, muy bien presentado, con números interesantes, y da estas diferencias de Veracruz, de donde yo vengo, a Nuevo León, ¿no? Que son escuelas multigrado distintas. Sí. Tu enfoque que has puesto aquí, pero que no pusiste en el trabajo, fue muy bueno. Esa idea de lo... ¿cómo dijiste? La heterogeneidad como riqueza, ¿no? Lo multigrado como oportunidad. Cuando haces el símil de lo multigrado en este grupo, nos queda claro que en el salón de clase pudiera ser igual de útil, y no es un problema todo el tiempo, ¿no? El tratar con niños de sexto y con niños de primer pudiera ser una oportunidad si le volteamos ahí la perspectiva. Eso que presentas y que no pones en el documento tendría que ser tu enfoque de tu curso de capacitación, o sea, de tu curso de formación. Esta idea de la pedagogía del multigrado con un enfoque de oportunidad, de riqueza, de valioso, me parece que es muy importante. Tu tema tiene 3 retos, o tú tienes 3 retos muy importantes, que es primero el tema, luego la perspectiva de las representaciones sociales, y finalmente cómo reportar las representaciones sociales. Creo que 30 son muchos para hacer algo cualitativo. Cuando tiene un gran número de informantes, termina, digámoslo así, cuantitivizando lo cualitativo, ¿no? Terminas contando las opiniones en lugar de analizándolas y de observándolas, como sería el caso de las representaciones sociales, ¿no? Que a partir de palabras tú puedes observar qué es lo que entienden por el fenómeno, por ese problema. La idea del mismo espacio, el mismo acto comunicativo, creo que tiene que ser igual uno de los ejes importantes de tu propuesta de formación. Me falta leer por qué tiene que ser a distancia. Pareciera una arbitrariedad, ¿no? ¿Por qué no es presencial? ¿Por qué no es también multigrado? Si el multigrado es tan personal, tan cercano, tan a partir de las necesidades, me hace falta entender por qué optas por la formación a distancia. Sí. Nosotros tenemos un MOOC, un Massive Online Open Course, un curso abierto masivo en línea en México X, de formación para profesores, para normalistas en temas de TIC, y hemos recibido 20,000 inscritos. O sea, en realidad es masivo. Entonces, si es una arbitrariedad la propuesta a distancia, te propongo otra arbitrariedad, un MOOC, ¿no? Opten por el MOOC, revisen, justifica por qué un MOOC puede ser una opción de formación docente masiva en el estado de Nuevo León. Hay aliados importantes en la federación, como el proyecto de México X. Mañana viene Norman Sánchez, que va a presentar sobre México X, él estuvo de director, búsquenlo ahí en la aplicación. Y bueno, interesante también el cruce de temas, ¿no? Del área de TIC, del área de formación, de tú como inspectora, pero también estudiante. Entonces hay visiones que enriquecen la investigación. Y para los dos, al menos en la Benemérita Normal Veracruzana, más o menos el índice de profesores, de doctores por profesores es como de 1 a 15. Entonces, tener profesores las normales con doctorado hace que la discusión, que la lectura, que
vamos, que la universidad, que la normal siga creciendo y contagiando a los demás profesores normalistas. Los felicito a los dos, buenos proyectos, buenas visiones, no solo tienen en común el apellido, sino la inquietud por formación de formadores, que es algo interesante y que en la sobremesa de casa debe estar muy interesante. Así es, exactamente, no me gusta que nos juntemos porque es lo mismo. Sí, muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Si antes de irse, dos preguntitas, dos comentarios para los colegas.